ya están todos los vehículos oficiales mediante un gran operativo de seguridad que incluye a las fuerzas federales cortando las calles de las inmediaciones de Casa Rosada, sobre todo lo que tiene que ver con la avenida Rivadavia. Ahí podemos ver que toda la comitiva se va subiendo a los vehículos y ya parten todos de aquí de Casa Rosada, entendiendo que ya se grabó este mensaje que se va a emitir de manera oficial, comunicando a qué se debió esta visita y los puntos principales en cuanto a un posible plan económico que ofrezcan desde Casa Blanca hacia el gobierno de Javier Milei. Como podemos ver, el movimiento de los distintos vehículos oficiales de toda la comitiva que trasladó al secretario del Tesoro de los Estados Unidos mediante un gran operativo, reitero esto, que se está llevando adelante por, claro, el carácter de la figura, ¿no?, que está aquí en las inmediaciones. Sí, de nos Casa quedamos Rosada, con esta imagen, Avi, nos quedamos con esta imagen. Le agradezco a Gabriel Slavinsky, también a Karina Banfi y al economista Héctor Rubini. Nos quedamos acá porque, bueno, es inminente la salida de Bessent de la Casa Rosada, por supuesto a todo este equipo, porque ya nos sumamos con el equipo de Paulino Rodríguez en un movimiento que ya Avi hace pensar que la salida está haciendo... Se retira. Claro, que se está retirando ahora, ¿no? Sí. Se retira. Débora, se retira en este momento Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, varios vehículos que forman parte de esta comitiva, un gran operativo de seguridad. Finalmente el secretario del Tesoro de los Estados Unidos se retira luego de una reunión que duró aproximadamente 1 hora y media en Casa Rosada. Bueno, ahí estamos con Paulino. Paulino, bueno, yo decía que la foto de... No hubo balcón, porque Avi decía que había algún rumor allí de que podía haber un balcón con Scott Bessent en la Rosada, no lo hubo, pero sí un Scott Bessent saliendo del Ministerio de Economía, que yo creo que es una imagen que recorre el mundo por el requerimiento que tiene el secretario del Tesoro de muchos otros líderes mundiales en el contexto de guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump. Sin embargo, ¿dónde está? En la Argentina, ¿no? Hizo 2 viajes desde que asumió Trump, uno a Ucrania, fíjate, y el otro aquí. Sí, efectivamente, Débora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Definitivamente muestra además la alianza estratégica que Argentina planifica con los Estados Unidos y que tiene retribución de Estados Unidos, que además ha desempolvado con todos esos fondos y recursos a través de organismos multilaterales, a través del fondo, para el plan económico del presidente Milei. Hay expectativa en torno a la locución conjunta que ya grabaron de 10 minutos, me dicen a mí, que se va a conocer en un ratito, respecto a si hay algún anuncio de fondos o no. Sería la tercera oportunidad en la cual Estados Unidos aporte fondos a algún país. Lo hizo en 1995, en medio de la crisis del tequila con México. Sí. 20.000 millones de dólares para el famoso Fondo de Estabilización Cambiaria. Y luego también para rescatar Uruguay en 2002. Sí, respecto del tema del tequila era interesante, hablamos hace un ratito también con Sofía Diamante desde la redacción de La Nación y nos decía, bueno, era un contexto extraordinario porque para Estados Unidos, México, obviamente comparten frontera, cualquier conflictividad en aquel país con todo el problema migratorio que ya en aquel tiempo era un problema importante, requería ese plan de ayuda. Claro, lo de Argentina... No sabemos, pero aparece como un escenario distinto, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, si hay un programa de ayuda, también está mostrando la fragilidad en la cual está desenvolviéndose la política económica, no la robustez. Porque hasta el viernes había una fragilidad explícita y el gobierno tomó una decisión a la altura de la preocupación que había generado toda la dinámica en materia de reservas y problemáticas vinculadas al tipo de cambio en la Argentina y la competitividad del mismo, más allá de lo que se diga después. Lo que ocurrió hoy es una jornada favorable para el gobierno, inicialmente con una devaluación limitada, 12%, podría haber sido de hasta el 25%, pero en cualquiera de los casos con muchos a la espera, desencillando hasta que aclare, porque hoy prácticamente no hubo precios en ventas de 0 kilómetros, hubo algunos que no tenían precios en los locales, algunos listados llegaron con aumentos, otros no se tocaron, la mayoría va a esperar al menos hasta el miércoles, es una semana corta. Es una semana corta. Tiene 3 días hábiles, mañana empezarán a llegar los desembolsos del fondo, en el mientras tanto el balance de la cuenta de reservas de la Argentina hoy perdió 440 millones de dólares, por supuesto sin intervención en el mercado de cambios,
por primera vez en mucho tiempo, 14 meses creo, pero lo cierto es que están en 24.400 millones. Bueno, y respecto de la liquidación del campo, que es una expectativa muy importante que tiene el gobierno, naturalmente, porque es una enorme cantidad de divisas, hoy el presidente hizo una declaración, bueno, de alto impacto, habló con Majul en El Observador y dijo, atención, que el campo liquide porque en junio, tal como estaba previsto, las retenciones vuelven, ¿no? Así que y ahí vuelve, claro, y ahí vuelve el planteo de Juan Carlos de Pablo y otros diciendo, bueno, cuidado porque hay que tratar de empalmar las dos cosas. Es decir, hay que abrirse al mundo, no hay duda. Hay que administrar la caja con el sentido que Milei le ha dado, con la enorme convicción que le ha impuesto el presidente a el superávit fiscal, como una de las anclas respecto al orden macroeconómico, que es toda una novedad en términos políticos, aún en tiempos electorales, pero hay que anclar todo eso con la reducción de impuestos para que la economía sea más competitiva, además de la reducción en el costo de financiamiento, la vuelta del crédito en el sector privado, todo hacia lo cual parecería ir la economía argentina. No, y en un contexto además de de precios internacionales a la baja, ¿no? Muy volátiles también. Entonces, bueno, ahí yo le preguntaba hoy a Loser si usted tuviera algún cliente a quien asesorar en el sector agropecuario, algún productor, le diría que liquide. Y me dijo, sí, pero que espere hasta la semana que viene. No, pero es que además, vos sabés que ahí hay un tema, porque en realidad no es el que el productor liquidó, no, el productor ya liquidó, el tema son los exportadores, las grandes empresas, y finalmente liquidan lo que ya el productor le dejó. Porque acá nosotros jugamos con el productor, esta es una entelequia muy habitual, pero los que venimos del interior, en mi caso tuve padre que estuvo en el mercado de granario y fue acopiador, en realidad el productor entrega su producto, ya lo hizo. No es el que liquida o juega con esta idea. El productor se lo da a quien, al exportador. Y el exportador es el que, en virtud del tiempo, de la astucia, busca el mejor momento para el mayor liquidar rendimiento. Exactamente. Bueno, sí, es lógico, ¿no? Exactamente. Con lo cual, yo creo que hubo una conversación ahí con los exportadores de parte del gobierno y creo que va a dar sus frutos, entiendo, en los próximos días, para que en la pulsión con el mercado, y hubo muchos home banking caídos, más allá de que las operaciones fluyeron, pero pasaron varias cosas. Yo creo que vamos a ir hacia cierta normalidad y ahí tendremos más en claro dónde estamos parados. La primera lectura es que el gobierno sale mucho más airoso con la respuesta osada, con una respuesta, yo diría, de alto riesgo que llevó adelante con los anuncios del viernes pasado, que solapadamente implicaban salir del corsé que le habían puesto a la economía, devaluar el peso, pero hacerlo de manera acotada, limitada, para que el traspaso a precio sea el mínimo indispensable. Ese que el propio gobierno estima debería estar en torno al 4 o 5%, no más que eso. Sí, una digresión también en todo esto, ¿no? Que a mí me gusta siempre conversar con vos. Los que ahora dicen, el gobierno devaluó, son los que estuvieron meses diciendo que había atraso cambiario. Entonces, pónganse de acuerdo en qué quedamos. Y al mismo tiempo el gobierno que te dice, no, acá no hay ninguna devaluación. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Había o no había atraso cambiario? Entonces, ¿viste? Bueno, porque claro, es muy discursivamente, cada uno acomoda, ¿no? De acuerdo a sus creencias y conveniencias, la realidad. Pero la realidad es una sola. Correcto. Y una economía con cepo es una economía que no tiene un tipo de cambio fijado por el mercado. Una economía sin cepo tiene un tipo de cambio fijado por el mercado. Ese tipo de cambio era más alto que el oficial, no había duda. Después, la especulación era 1.400 es techo, 1.300 eso es dólar miedo, dólar temor, 1.350 dólar miedo, dólar temor. Bueno, esa era la discusión, el enigma, el misterio. Hoy, promedio 1.233. 1.233 en los bancos. Con el blue cerca de 1.280, 1.290. Sí, el viernes estábamos con 1.360, ¿no es cierto? En el blue, correcto, exactamente. Y teníamos dólares en los mercados financieros, no recuerdo. 1.350 más o menos, 1.330 ya habían bajado, pero hoy cerraron en 1.255 promedio, entre el contado con liquidación y el dólar MEP, 1.244, 1.247. Bueno, yo creo que ahí vamos a mirar, estaba mirando el riesgo país, que me parece que es una mirada que vamos a tener que tomar muy de cerca. ¿Por qué? Porque finalmente el gobierno dice, bueno, de ahora en más, lo que resta en los próximos 6 meses probablemente sea bajar fuerte el riesgo país para ir a buscar plata al exterior. Claro, tiene que poder volver al mercado de capitales la Argentina. Exactamente. Y así empezar a juntar dólares con más financiamiento, o sea, a más largo plazo, con tasa de interés más acotada, para hacer el rollover de la deuda, es decir, para pagar la deuda que vence,
ampliando los plazos y para tener liquidez y para no gastar las reservas, porque hay que acumular reservas para darle solidez a esta política cambiaria que efectivamente inició una fase 3, como dice el gobierno. Sí, y para estar más robusto, creo que lo dijo hoy el presidente Milei, también creo que lo había dicho el ministro Caputo en la conferencia del viernes, ir a un superávit fiscal mayor, creo que del 1.3 al 1.6. Uno se pregunta ahí del ajuste de dónde, será una motosierra más grande, será más gasto por el gasto público, no sé por qué lado es, pero lo cierto es que han anunciado un ajuste mayor, ¿no? Lo cual implica que el sendero de baja de impuestos va a ser mucho más paulatino en el tiempo de lo que se imaginaba. Cuidado con esto, porque insisto, ese es el descalce que Juan Carlos de Pablo nos habló durante varios meses, del cual varios economistas también vienen advirtiendo, así como advertían sobre el tema cambiario, no en el caso de Pablo, sí Cavallo, por ejemplo, y otros. Efectivamente, acá hay una advertencia respecto a el nivel de celeridad en la apertura comercial, el nivel de velocidad en el ajuste del gasto público versus el nivel de velocidad en imprimirle a la competitividad del sistema económico argentino reglas de juego más ecuánimes para competir con el mundo y que los empresarios en consecuencia compitan en condiciones de más igualdad con el resto del mundo. Porque con estas tasas, con estos impuestos, con este marco laboral, con este sistema tributario, con este sistema impositivo, definitivamente no hay competitividad posible. Bueno, y después, la economía negro de la Argentina, ¿no? Que es un poco hija de todo esto que vos estás describiendo, porque hoy el presidente Milei, cuando le preguntaban por los condicionamientos del fondo, dice no son condicionamientos, es parte del programa argentino. Por ejemplo, reforma jubilatoria, dijo no, acá hay un tema de secuencialidad, que había sido un poco el mismo argumento que utilizaron para sacar a De los Ceros del ANSES cuando habló de elevar la edad jubilatoria. Dijo acá hay un tema de secuencialidad. Hasta que la Argentina no reduzca la economía en negro, la economía informal y haya más trabajadores aportando, no habrá posibilidades de discutir una reforma del sistema previsional. Pero bueno, ahí va, me parece, la Argentina, ¿no? Porque también el dólar blue es reflejo de lo mismo. Es hijo un poco de todos estos desequilibrios que estamos describiendo, ¿no? Sí. Lo que resta dilucidar es si la gestión política va a tener cambios o no. Entramos en una fase nueva del programa económico. Bien. Resta dilucidar, en la faz política, ¿va a haber una gestión política distinta o no? ¿Hay un acercamiento promocionado por Francos que tiene la validación del presidente? ¿Habrá un presidente más activo en términos de la dinámica política, en particular después de lo que pasó electoralmente en Santa Fe, donde la performance de la Libertad Avanza estuvo por debajo de lo que cualquiera hubiera pensado en virtud de la penetración de Milei en una provincia donde le fue muy bien? Sí, sacó más de 50 puntos en la presidencial, creo que 56 en Santa Fe. En el balotaje, correcto, y ahora termina sacando tercero, 14. Pero vos viste como el gobierno lo lee siempre a su conveniencia. Creo que ayer Bullrich acá con Majul le preguntaban por la elección en Santa Fe, decía, no, pero es una cosa circunscrita a provincia, no. Después creo que celebraron a través del Twitter la victoria de Aleart en Rosario. Rosario, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo el presidente ratifica que van a ir juntos con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Pero mientras dice esto, al mismo tiempo dice, por lo de la ciudad fue culpa de ellos, fue culpa de Jorge Macri, que privilegió sus negocios, que adelantó la elección, que lo trajo a Gutiérrez Rubí. Bueno, munición gruesa, ¿no? Ahí te pongo algún bemol, porque no sé si dijo el PRO, me parece que dijo con dirigentes del PRO, que es distinto. Bueno, en la provincia. Tengo que buscar el textual. Porque me parece, Débora, pero no sé. Vos decís que puede haber un acuerdo no de cúpula, sino con Santilli, suponte, con... Claro, con los que quieran sumarse, porque me parece que es la política que estableció Karina Milei, que defiende Sebastián Pareja, que nos la contó aquí a nosotros hará 2 meses atrás, y de la cual no se ha movido el gobierno. Pero ¿cómo sería? Por ejemplo, vamos a suponer que Santilli dice, ok, voy en la boleta, pero ¿y entonces qué? ¿Se va del PRO? Bueno, definitivamente podría ser una opción. Podría ser Montenegro. De hecho, ¿qué pasó con Valenzuela? ¿Se fue? ¿Qué pasó con otros 2 intendentes del interior que respondían se fueron. a Patricia Bullrich? Se fueron. Pero hasta ahora, en el caso de Santilli y Ritondo, no hay. Bueno, pero es que Santilli está más afuera que adentro. Santilli está con juego propio. Él ya tomó la decisión de ir en alianza con la Libertad Avanza porque entiende que el cambio lo encarna hoy Javier Milei. Eso es lo que le ocupa a Mauricio Macri, que ve allí un desertor. Más allá de que no lo digan, pero hay un ruido ahí que es bastante ostensible, notorio. Creo que la foto incluso de Montenegro molestó bastante.
La que se sacó con en Karina el despacho Milei de Martín Menem, y ¿no? Martín Menem con Lule Menem, exacto. Ahora, eso es Karina Milei, Lule Menem, Martín Menem. No necesariamente Santiago Caputo. Sí, bueno, hoy el presidente también, a mí me llamó mucho la atención la declaración que hizo en la defensa de su hermana, ¿no? Me parece que ahí hay una fibra que está mostrando el presidente que no sorprende, pero hoy creo que quedó ratificada, que no se metan con mi hermana, ¿no? Porque ahí fue cuando más agudizó sus críticas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue por lo que él interpretaba como una crítica velada a su hermana por los resultados electorales que pudiera haber en la ciudad después de esta elección la campaña dividida. del PRO está direccionada a Karina Milei, Sí, diciéndole sí. no le entreguemos la ciudad a Karina, Sí, no le eso- dejemos la ciudad a Karina. Eso, ojo, que puede ser una herida difícil de cicatrizar luego. Probablemente marque un punto de no retorno, pero Sí, yo creo que en sí. esa relación debería haber un retorno en términos racionales de la política. Si hay un espacio que quiera encarnar la centro-derecha en la Argentina, lo podrían bien catalizar tanto la Libertad Avanza como el PRO. Dicho esto, después están las experiencias personales, el juego de los egos y el sistema de conveniencias que te establecen las conversaciones para esas coaliciones electorales por venir. Y ahí es donde no tengo tan claro que efectivamente el gobierno tenga la vocación y la decisión de avanzar en ese acuerdo con el PRO. Sí, yo tampoco lo tengo claro. Lo que sí está claro para mí es que en este juego nuevo en materia económica que el gobierno abre con la audacia, movido por las circunstancias, quizá no tenía más remedio, quizá urgido por situaciones propias de la economía doméstica o el cambio en la economía mundial, lo cierto es que abre una nueva etapa con el levantamiento del cepo. Parcial, claro, porque para las Correcto. empresas girar dividendos, que es una bola muy grande, hoy lo cuantificaba Carlos en como 7.000 millones de dólares, no es menor, pero digo, este levantamiento del cepo depende mucho el futuro electoral también del gobierno. Yo creo que el kirchnerismo está mirando esto con mucha atención, buscando que les vaya muy mal para tener ellos alguna chance o sacar algún rédito político. Veremos, el tiempo lo dirá, ¿no? Los Che Milei de Cristina, bueno, hablando de la inflación del 3,7. Bueno, porque el principal ordenador siempre, porque el principal ordenador siempre es el gobierno de turno, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero Y la bueno, economía, yo creo que vamos a ir a votar, así como ocurrió en elecciones pasadas, el turno electoral ahora de mayo primero, después la provincia septiembre y octubre, va a ser con el devenir económico. Acá me parece que el gobierno va a tener que lograr que la salida del cepo siga manteniendo una estabilidad en materia cambiaria y que el dólar, que la inflación, si tiene algún movimiento hacia el alza, como vimos el último indicador del 3,7, 1, 2, 3 meses, la sociedad quizá lo pueda convalidar si entienden las expectativas, que es un camino que se desacopló un poquito para después volver a la inflación en descenso. Milei lo dijo ya, es el segundo semestre del 2026. O sea, corrió el arco un año, compró tiempo, dio una definición. O sea, salimos de saluden a la inflación que se va, de Adorni, a en el segundo semestre del año que viene la inflación va a tener un traje a raya. Está bien, juega con las expectativas, está construyendo el gobierno a su modo la nueva narrativa para este tiempo. La que tuvo hasta acá sirvió con mucha épica para que el gobierno llegue indemne después de un ajuste como el que hizo y después de la minoría en la que encaró el proceso de reformas y las decisiones políticas que tomó. Tal vez estemos ante una nueva fase económica, por eso la pregunta es, además, ¿estamos ante una nueva fase política del gobierno? Sí, ¿De yo gestión política? Sí, Veremos. eso no lo sé porque las declaraciones del presidente me hicieron pensar que en esa materia nada ha cambiado. Pero bueno, veremos. Tiendo a coincidir con vos. Acá el poder adquisitivo de los salarios manda, ¿no? El poder adquisitivo de los trabajadores. Y ahí hay que ver cómo se comporta nuestro bolsillo. Paulino, me quedo Enorme viéndote placer, Débora, a ver como si hay siempre. ese famoso statement entre ambos en unos minutos. Yo entiendo que sí que va a haber. Hasta ahora lo formal que emana del gobierno norteamericano, que es lo que hemos conocido, que leí así para el pasar, es bastante formal, nada excepcional, no habla de créditos, no habla de plata, no habla de préstamos. Sí de un respaldo explícito a la política económica del gobierno. Sí. En un ratito más detalles. Gracias, Débora, nos como vemos. siempre. Nos ponemos en marcha. Bienvenidos. Buenas tardes, buen lunes.